Vamos a seguir revisando el concepto de sitio arqueológico en esta segunda parte de la presentación. Habíamos visto en el PowerPoint anterior las discusiones en torno a los problemas en la definición del sitio arqueológico y nos habíamos quedado con una definición de Berenguer del año 87. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de los sitios arqueológicos? Gran parte de los componentes de los sitios arqueológicos se pueden encontrar enterrados, si bien hay sitios arqueológicos que son netamente superficiales y que gran parte de esos sitios arqueológicos que están enterrados son hallados a partir de la evidencia superficial. En el enterramiento se produce lo que llamamos capas de estratos o la estratigrafía que responde a las distintas ocupaciones de los sitios arqueológicos. El sitio arqueológico puede presentar anomalías del subsuelo, como pozos, fosos, agujeros de poste, terraplenes. También se pueden encontrar estructuras como muros, hogares de arcilla, estructuras de combustión, estructuras funerarias, artefactos de todo tipo, restos orgánicos de todo tipo, incluidos sedimentos y suelos, y horizontes de ocupación antrópico, como los suelos de ocupación humana o los corrales de animales. En este caso que estamos graficando es un piso de ocupación de una casa de la primera fundación de Santa Cruz de la Sierra en el oriente boliviano y una excavación arqueológica que desarrollamos y en la cual encontramos evidencia de una unidad doméstica en este caso, en la cual podemos ver algunos de esos componentes. Por ejemplo, artefactos, en este caso gran cantidad de vasijas enterradas en un piso, ya que esta casa colapsa sus paredes, que acá hay algunos vestigios, algunos restos de paredes de tapial, colapsan debido a un incendio, sobre el piso de la casa y la ciudad es abandonada. Y encontramos los restos de vasijas como fueron dejados en el momento de la desocupación de la ciudad, de la primera Santa Cruz de la Sierra, los restos de tapiales, restos de artefactos o estructuras de madera y un sitio que tiene una potencia, digamos, de sedimentación sobre esta estructura que colapsó debido a que este sitio no vuelve a ser ocupado y se produce la acumulación de sedimentos sobre, en este caso, las estructuras domésticas, también había eh, iglesia, un fuerte. Esto es un poco para graficar lo que podemos encontrar en un sitio arqueológico. Respecto a las prácticas funerarias, me pareció interesante indicar en este lugar que las prácticas funerarias, vamos a no, acá. Bueno, dejé ahí la cámara para que no se tape el texto, que las prácticas funerarias también tienen sus definiciones en los cementerios, digamos. Y en este caso es interesante esta definición que indica que solo cuando existe una intencionalidad en el tratamiento que recibe el cadáver se hable de prácticas funerarias. ¿Mm? Es decir, el hecho de inhumación es un hecho intencional, existe un gesto funerario. Es por eso que cuando hablamos de un sitio arqueológico como un cementerio, no debemos quizás confundirlos con eh, evidencias, como en este caso la recuperación del cuerpo de Otzi, este hombre que al parecer cae, muere y es tapado, cae dentro de un lago, es tapado por la nieve y se conserva a lo largo de miles de años en Europa. No es un sitio funerario, es un sitio con restos humanos, pero importantísimo para la arqueología alpina, pero que no está en concordancia en lo que nosotros entendemos como un sitio funerario o un cementerio. Me ha parecido interesante poner este ejemplo por eso, para ver estas diferencias que hay en los sitios arqueológicos, por más que los restos que encontremos puedan ser, digamos, similares. Respecto a esto, en el texto paralelo van a poder ver algunos ejemplos que hemos puesto ahí para que vean la gran diversidad de denominaciones de los tipos de sitios arqueológicos.
El contexto arqueológico es otro aspecto interesante cuando hablamos de sitios arqueológicos. Es un aspecto fundamental en la comprensión de los sitios arqueológicos y en el desarrollo de la interpretación arqueológica. Es un concepto que, como vamos a seguir viendo, no está exento de críticas y de análisis por parte de los arqueólogos. ¿Qué entendemos por contexto arqueológico? La RAE define contexto como entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier índole en el que se considera un hecho. Un contexto arqueológico, según la definición de Harris, que vamos a ver lo que propone Edward Harris respecto a la elaboración de las matrices estratigráficas para la excavación, la correcta excavación de los sitios arqueológicos. El contexto consiste tanto en una entidad arqueológica discreta como en sus interfaces con otros contextos. ¿A qué se refiere esto? Es que el contexto se halla en un depósito específico de suelo que estará por encima de algo, por debajo de algo y al lado de otros depósitos. Estamos hablando básicamente de una definición de estrato arqueológico. En cada uno de estos estratos hay interfaces. Ya lo vamos a ver bien cuando analicemos el análisis estratigráfico y cómo se desarrolla una estratigrafía durante una excavación. Y proponen, en este caso Drewett, que los contextos son básicamente el resultado de la erosión y la deposición natural y de actividad humana que opera en el contexto de estos procesos naturales. Básicamente, lo que hemos estado viendo respecto a los procesos postdepositacionales, antrópicos y naturales forman parte de la conformación de los contextos y de los estratos arqueológicos. Esta definición que está, digamos, tan clara, no es, digamos, compartida por todos los arqueólogos. En este caso, Andrea Carandini, que es un arqueólogo italiano, que ha elaborado manuales sobre excavación arqueológica y que tiene una visión, digamos, distinta a la visión anglosajona que revisamos quizás constantemente cuando hacemos mención a métodos y técnicas o conceptos en arqueología, plantea que no es lo mismo contexto que unidad estratigráfica. Estos conceptos, este concepto de asimilación de contexto con unidad estratigráfica, él plantea que son características de los autores anglosajones, ya que las unidades estratigráficas para Carandini son las unidades elementales de la excavación, las acciones mínimas identificables. Por el contrario, los contextos hacen referencia a conjuntos, a pluralidad de elementos o acciones. Carandini da otra definición de contexto. Para él, aquellos grupos de unidades estratigráficas, el contexto es aquellos grupos de unidades estratigráficas que constituyen conjuntos de acciones o las actividades de grupos de actividades y los acontecimientos a considerar dentro de determinadas fases y periodos. No hay una relación directa entre unidad estratigráfica y contexto arqueológico. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esta discusión? Es que en arqueología las definiciones pueden estar y en general están constantemente siendo discutidas. ¿Qué es lo que yo quiero que nos quede muy claro? Más allá de una definición, digamos, más anglosajona o una definición como la del el arqueólogo italiano Carandini, es la relevancia de registrar minuciosamente en los contextos unidades estratigráficas, es decir, de recuperar la evidencia arqueológica. Pienso que esa es una de las eh, actividades más importantes en el registro, en la actividad arqueológica y que debemos sacar como enseñanza de estas discusiones que van, digamos, a un plano mucho más conceptual. En este caso también les grafico con ese fondo, en ese piso de habitación que acá podemos ver, la excavación, digamos,
terminada en la primera campaña y las unidades estratigráficas registradas a partir del método propuesto por Edward Harris. Quería graficarlo con esta imagen del mismo sitio que vimos recién, que es Santa Cruz de la Sierra la Vieja en Bolivia. Antes de terminar, hemos visto el concepto de sitio, hemos visto el concepto de contexto, pero también quería hablar un poco del concepto de registro arqueológico. Muchas veces escuchamos que el registro arqueológico son los restos de los conjuntos materiales del pasado. Nosotros trabajamos con registro arqueológico, pero también se le denomina registro arqueológico a los archivos, a los cuerpos de datos que producimos a partir de las investigaciones arqueológicas de campo, de gabinete y de laboratorio. Es por eso que este concepto es interesante manejarlo con, digamos, con cierta conocimiento. En este caso también estamos graficando con una imagen de la excavación de un muro en el mismo sitio, en Santa Cruz de la Sierra de la Vieja, donde los arqueólogos excavan el registro arqueológico, pero también registran esa evidencia arqueológica. El registro arqueológico lo podemos entender quizás como estático. Hemos hablado anteriormente que el sitio arqueológico es dinámico, está en constante transformación. Pero podríamos definir que nosotros encontramos un registro arqueológico que está, digamos, situado, que está estático, en un lugar discreto, que es recuperado en el presente, es decir, es contemporáneo a nosotros, pero es el resultado de acciones humanas del pasado y de todas aquellas transformaciones posteriores, de aquellos procesos postdepositacionales, antrópicos y naturales. ¿Mm? En este sentido es interesante el tema del registro y esta mediación que existe entre las acciones del pasado, la mediación que tenemos que hacer los arqueólogos, con ese registro que parece estar estático en el presente. ¿Mm? El registro arqueológico, como pongo en esta cita, tiene que ser documentado, analizado e interpretado para construir la representación de los comportamientos dinámicos de las acciones del pasado. ¿Mm? Se plantea que existe una gran fractura entre el pasado y el presente, que separa el registro arqueológico estático, recuperado de la excavación, del comportamiento, de la acción y la dinámica de los grupos del pasado. ¿Mm? Esto también es muy interesante porque con nuestros métodos y técnicas vamos a intentar hacer este paso entre este registro que lo vemos estático en nuestro presente e inferir las actividades y las dinámicas del pasado. En este sentido, Binford, en su libro En busca del pasado, habla también de esta situación de los restos materiales, de las distribuciones de los materiales, de la evidencia arqueológica que es una evidencia de nuestro presente, y nosotros como arqueólogos tenemos que intentar llegar a definir la existencia de esos materiales, cómo se fueron realizados, sus manufacturas, sus cadenas operativas, en el caso de los artefactos o de las estructuras, cómo han sido modificados a lo largo de su historia depositacional, cómo adquirieron las características que vemos hoy, es decir, los procesos tafonómicos. Esto es fundamental tenerlo en cuenta para la correcta decisión en la elección de métodos y técnicas para la excavación y análisis de los restos arqueológicos. ¿Mm? La imagen que elegí es una imagen de Johnson, de Matthew Johnson, que es uno de los autores que estaba citado en la referencia de la diapo anterior, pero que grafica este presente quizás estático que tenemos a mano izquierda y este gran foso o grieta que tenemos para poder saltar los arqueólogos y para poder interpretar ese pasado dinámico que queremos conocer y esas sociedades que están detrás de ese pasado. Con esto cerramos algunos de los conceptos básicos para poder comprender métodos y técnicas de excavación y prospección.